Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo hoy aquí les traigo una nueva receta. Eso sí, esta sí se las voy a aclarar. Es una receta de mi abuela. Y pues sí, de mi abuela, que pues simplemente al recordar su sazón, pues ya saben, el corazón palpita de lo rico y delicioso que cocinan nuestras abuelas. Bueno, pues hoy les traigo unos deliciosos chiles rellenos solamente con queso fresco. Queso fresco y cebolla, es lo único que vamos a preparar hoy y tan fácil esta vez, unos chiles rellenos de queso fresco. Yo sé, ustedes me pueden decir que, pero si los puedes rellenar con carne molida, con champiñones, con queso panela, con queso, miles de formas como preparar nuestros chiles rellenos, amigos. Hay miles de formas, tú sabes, los chiles rellenos se pueden rellenar con lo que a ti más te agrade, eso es lo de menos. Aquí nada más lo que yo te quiero mostrar es la receta de mi abuela. Chiles rellenos con queso fresco. Pues, ¿qué vamos a necesitar? Como les dije, absolutamente fácil, casi nada. Lo único que vamos a necesitar son de estos hermosos chiles verdes poblanos. Fíjense que se los voy a comentar porque no me aguanto las ganas. Estos deliciosos chiles y fresquecitos se los acaban de traer a mi mamá de Zacatecas. Bueno, pues primos, saludos, ojalá me vean algún día en esta vida. Muchas gracias por los chiles, los jitomates, están deliciosos, súper frescos, hermosos. Gracias primos. Bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a continuar porque esta receta es súper fácil, como les digo, rapidísima. Lo que vamos a necesitar son los chiles, chile poblano verde, cebolla picada, huevo. Y de este lado también yo aquí tengo queso fresco. Es una barra de queso grande, fresco. Harina de trigo, una batidora y eso es todo, amigos. Pues lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a cocer en el comal nuestros chiles, asar nuestros chiles en el comal. Como ven, amigos, yo ya los puse al comal y ya se están asando. No es que me haya adelantado, pero pues sí voy un paso adelante. Como les digo, esta receta es súper fácil, pues entonces nada más lo que hay que hacer es asar muy bien los chiles. Y pues no importa que se nos hacen así completitos, así los necesitamos súper asaditos. Lo que vamos a hacer después de este paso es ponerlos en una bolsa para que el calor desprenda la cascarita esta quemada. Y ya es todo, hay que limpiarlos de adentro, sacarle las semillitas y quitarles toda esta pielecita seca, quemadita. Ay, qué rico. Déjenme les digo, bueno, ahorita continuamos, ahorita les platico una cosa. Los voy a ir poniendo aquí, como les dije, en una bolsita de plástico. Como les decía, mientras los chiles se suavizan, pues vamos a espolvorear el queso fresco y vamos a mezclarlo. Yo lo estoy haciendo con mis manitas, como siempre les digo, hay que lavarse las manos antes de cocinar por higiene. Bueno, pues lo que vamos a hacer es espolvorear todo el queso y ahorita lo vamos a revolver perfectamente la cebolla con el quesito para con esto rellenar nuestros chiles rellenos de queso, estilo la abuelita, estilo abuelita. Así los vamos a preparar el día de hoy. Pues vamos a continuar. Les voy a comentar que también voy a hacer el caldillo para los chiles rellenos. No sé por qué lo omití, pero se los estoy contando ahorita. Bueno, pues como ven, los chiles aquí ya están súper aguaditos porque ya se suavizaron con el calor que desprendió en la bolsita, vean. Algunas personas he visto que los limpian bajo el agua, la llave, en el chorro del agua, pues, pero yo les voy a recomendar que no lo hagan. Entonces ya no es necesario volverlos a lavar porque ya están súper lavaditos y aparte la cascarita, pues como les dije, se las vamos a retirar. Vean qué rápido y limpios quedan. Me falta limpiarle nada más acá, pero vean, es rapidísimo. Así vamos a continuar a limpiarlos todos.
chiles cuando ya estén preparados. Este ya reventó su primer hervor. Yo lo sazoné con 2 dientes, son 4 jitomates rojos, un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, 2 clavos de olor, pimienta negra y por último aquí le voy a espolvorear orégano. Y esto aquí, como ven, a mí me gusta que quede un poquito espesito. Que nos vean. Y esto ya le puedes de consomé de pollo, no suiza, concentrado de pollo, como tú lo quieres llamar. Y pues ya le pones sal al gusto. Y esto ya así es como queda el caldillo para los chiles, para nuestros chiles rellenos. Vamos a hacerle una apertura. En esta forma, donde está más aguadito, no se la hago porque se va a correr. Entonces trato de hacérsela donde está un poquito más duro para limpiarlos por dentro. Es muy necesario. Como ven, es una apertura perdón. Vamos a abrir un bar. Es una abertura muy pequeña, no se les vaya a ir la mano, que no parezca cirugía de seguro social. Hasta acá abajo, hasta acá, eso es muy grande, pero en dado caso que se les vaya, no importa. Yo ando muy por allá. Vamos a quitarle, como ven, las semillas con el dedito. En dado caso que se les vaya, como a mí se me está yendo ahorita, simplemente con meterle el dedo se está yendo por los suavecitos que están. Bueno, pues entonces vamos a ayudarnos con un palillo de dientes. Y en este caso pues voy a utilizar ya la cuchara para limpiarlos. ¡Ay! Creo que estoy... Bueno, no sé por qué hoy ando muy mal enfocada. Que bueno, eso a mí siempre me pasa, pero gracias por tenerme paciencia. Gracias por su cariño, de verdad, en serio. Saben que yo no soy camarógrafo, entonces sí me tardo bastante en grabar. Voy a quitarle todas las semillitas. Por acá se andan saliendo otras. Como ven, el chile está súper suavecito, por eso se rompió rápidamente. A veces no es tan buena idea dejarlos tan suavecitos. Ahora los vamos a rellenar del queso con cebollita. Bastantito quesito con su cebollita. Y como les digo, si esta abertura ya se hizo demasiado larga por lo suave del chile, vamos a ayudarlo a taparla con un palillo. Así, con un palillo se los metemos y así queda nuestro chile para que no se le vaya a salir el quesito. Vean, así queda. Y ya pues está resistente, creo yo. Bueno, pues ya después de rellenar los chiles vamos a pasarlos por harina, les vamos a dar una buena revolcada y los vamos a poner todos reservaditos para después pasarlos por el huevo capeado. Y así vamos a continuar con todos. Harina a los chiles y como dijo mi mamá que tampoco los deje tan que no los deje tan cargados de harina, hay que darle unas nalgaditas y quitarle un poquito de harina. Esa es recomendación de la abuelita y en este caso mi mamá. Ahora en un bol, en este caso yo estoy con una cazuelita de barro, vamos a poner 8 claras y vamos a separar las yemas. Yo en este caso para mí es más fácil separarla con mi manita, como ven. Y así vamos a hacer con todas las yemas para separarlas de la clara. Nos quedamos con la clara y retiramos la yema. Voy a utilizar, como les dije, 8 huevitos. Creo que en este caso están demasiado pequeñitos, pero sí traen bastante clarita.
Como siempre les recomiendo lavarse las manos antes de cocinar. Pero eso ya es decisión de ustedes. Si quieren cocinar con las manos sucias, no se crean, ya estoy bromeando. Corté el video porque mis perritos estaban jugando. Ellos son felices jugando, pero no me estaban dejando escuchar. Entonces por eso lo corté. Pero como les dije, son 8 huevos los que utilizamos. Y ahora vamos a poner estas claras en punto de turrón. Y ahora, déjenme les doy un tip que mi abuelita daba. Antes de comenzar a mezclar con sus deditos, le daba unas gotitas de agua. ¿Por qué lo hacía? No sé. Pues vamos a continuar. Y vamos a poner estas claras a que esponjen. Listas nuestras claras de huevo. Ahora vamos a ponerle las yemas. Yo en este caso son 8, nada más le voy a poner 6. Voy a dejar 2 y voy a batirla. Poner una pizca de sal, esto va al gusto y le vamos a dar la última batida antes de que se nos vaya a hacer aguadita la mezcla. Ahora sí vamos a pasar nuestro chilito ya con harina, anteriormente le habíamos puesto, vamos a pasarlo en una cacerola con aceite ya calientito, vamos a ponerlos a dorar. Y pues ya así como lo vemos doradito, como ven ya subió un poquito el color. Vamos a darle la vuelta al chile. Y así vamos a dejar que se doren súper bien los dos chiles. Vamos a hacer una sabanita con el caldillo de jitomate que hicimos hace un ratito. Y vamos aquí a centrar nuestro chile relleno. Bueno amigos, pues así es como quedan nuestros chiles rellenos, como ven súper esponjaditos, bien deliciosos con su caldillo de jitomate. Bueno, pues ahora, ¿quién va a probar? Pues ¿qué creen? Que hoy no está Cristina, así que el que va a probar es nuestro sobrino. Y vamos a acompañar nuestros chiles rellenos con este delicioso arroz a la mexicana. Bueno, nada más rojito, a la mexicana no tanto, pero lo vamos a acompañar con nuestro delicioso chile relleno. Y pues vamos a decirle a Gabriel o al gordo, como así le decimos, que pruebe. Bueno, ahora sí, gordo, a probar, a ver qué tal nos salieron nuestros chiles rellenos estilo abuelita el día de hoy. Llega cansadote el gordo. Mira, ya está saliendo escurriendo. ¿Qué tal, gordo? Está muy bueno. Ya se me antojó, vean, con arrocito. Si quieres ponerle un poquito de arroz, gordo, a tu chile, pues adelante. Y pues bueno, ya gordo está igual que su prima Cristina, no para de comer. ¿Qué tal, gordo? ¿Sí te gustó realmente? Me gustó demasiado. Bueno, pues ya ven, esta receta es súper fácil, deliciosa y aparte, como siempre les digo, muy típica, muy mexicana. Y pues hay que celebrar nuestras labores patrias, nuestras fiestas del 16 de septiembre, que es la independencia de México. Buen provecho, hasta luego.